En lo profundo del desierto, donde el sol cae como metal fundido sobre la arena infinita, aún se alzan las ruinas de un imperio que desafió al tiempo, piedras tan viejas, que guardan el eco de voces olvidadas, muros que vieron nacer dioses y morir faraones, columnas que sostuvieron el cielo cuando el mundo era joven, y los hombres creían que la muerte era solo un umbral, no un final. Bienvenido a Voces del Tiempo. Esta noche, te invito a cerrar los ojos, a buscar un lugar cómodo donde tu cuerpo pueda descansar y tu mente pueda viajar. Deja que las preocupaciones del día se disuelvan como sombras al amanecer. Respira hondo, deja que el aire llene tus pulmones lentamente, y al exhalar, libera todo aquello que no necesitas llevar contigo en este viaje. Porque esta noche viajaremos juntos a un lugar que ya no existe, pero que sigue vivo en cada piedra, en cada jeroglífico tallado con paciencia infinita, en cada tumba sellada bajo toneladas de arena. Viajaremos al antiguo Egipto, la civilización que floreció a orillas del Nilo durante más de 3000 años, y que dejó huellas tan profundas que aún hoy, milenios después, seguimos intentando descifrar sus secretos. No te apresures, no hay prisa. El tiempo aquí se mueve distinto, como el agua del río que lo creó todo. Deja que las imágenes lleguen solas, deja que las palabras te envuelvan como el viento cálido del desierto. Y si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Ahora cierra los ojos, imagina el horizonte dorado, imagina el murmullo del Nilo bajo la luz de la luna, y déjate llevar. Todo comenzó con un río, no con guerras, ni con dioses, ni con reyes, comenzó con agua, con un hilo de vida que atravesaba el desierto más hostil del mundo como una vena abierta en la piel de la tierra. El Nilo, el río más largo del planeta, nacido en las montañas del corazón de África, fluyendo hacia el norte durante miles de kilómetros, hasta desembocar en el Mediterráneo, dejando a su paso una franja verde y fértil en medio de la nada. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. Sin sus inundaciones anuales, sin el limo negro y rico que depositaba sobre los campos cada verano, no habría habido cosechas. Sin cosechas, no habría habido aldeas. Sin aldeas, no habría habido templos, pirámides, ni faraones. Todo, absolutamente todo, nació de ese río. Los primeros habitantes de lo que hoy llamamos Egipto, llegaron hace más de 10.000 años, cuando el Sahara aún no era un desierto absoluto. Era una sabana, con árboles dispersos, manadas de animales salvajes, y lluvias estacionales que permitían la vida. Pero el clima cambió, las lluvias cesaron, los árboles murieron, los animales migraron o desaparecieron, y los humanos, esos sobrevivientes tenaces, se vieron obligados a buscar refugio en el único lugar donde la vida aún era posible. Las orillas del Nilo, al principio eran nómadas, cazadores y recolectores que seguían el curso del río, pescando en sus aguas, recogiendo frutos silvestres, cazando aves acuáticas entre los juncos. Pero poco a poco, generación tras generación, aprendieron algo extraordinario, que podían cultivar la tierra, que podían plantar semillas, esperar y cosechar, que podían controlar, hasta cierto punto, su propio destino. Y así nacieron las primeras aldeas, pequeños asentamientos de chozas de barro y paja, donde las familias vivían juntas, compartían el trabajo, enterraban a sus muertos cerca de sus hogares, comenzaron a fabricar cerámica, a tejer cestas, a crear herramientas más sofisticadas, comenzaron a organizarse, a dividir tareas, a crear jerarquías. El río les daba todo: agua para beber, para regar los campos, para lavar y cocinar, peces y aves para alimentarse, papiro para hacer cuerdas, cestas, sandalias, y más tarde, el papel que inmortalizaría su civilización, limo fértil que renovaba la tierra cada año sin necesidad de dejarla en barbecho. Y también les daba algo menos tangible, pero igual de vital, un calendario natural, porque el Nilo no inundaba al azar. Lo hacía cada año, con precisión casi matemática. A mediados del verano, cuando el sol abrasaba la tierra y los campos estaban secos y agrietados, el río comenzaba a crecer. Las aguas subían lentamente, desbordándose sobre las orillas, inundando los campos, depositando su carga de sedimentos oscuros y nutritivos. Y luego,
Semanas después, las aguas se retiraban, dejando la tierra lista para ser sembrada. Esta inundación anual, llamada Akhet, se convirtió en el eje de la vida egipcia. Dividieron el año en 3 estaciones: Akhet, la inundación; Peret, la siembra y el crecimiento; y Shemu, la cosecha. Todo giraba en torno al río, todo dependía de él. Pero el Nilo no solo les dio alimento, les dio también una visión del mundo, porque para ellos, el río no era solo agua, era un dios, Api, el dios de la inundación, el que traía la fertilidad, el que sostenía la vida. Y si el río era divino, entonces todo lo que nacía de él también lo era. La tierra negra y fértil, Kemet, como ellos llamaban a su país, era sagrada. El desierto rojo que la rodeaba, Desret, era el reino del caos y la muerte. Así, desde el principio, la geografía moldeó su cosmovisión: el orden contra el caos, la fertilidad contra la esterilidad, la vida contra la muerte, y en medio de todo, el río fluyendo eterno, indiferente, generoso. Con el tiempo, las aldeas crecieron. Algunas se volvieron más grandes, más poderosas. Surgieron líderes locales, jefes que controlaban los canales de irrigación, que organizaban el trabajo comunal, que mediaban en disputas, y con el liderazgo vino el poder, y con el poder, la ambición. Hace unos 5500 años, el Valle del Nilo estaba dividido en 2 grandes regiones: el Alto Egipto al sur, una franja estrecha de tierra fértil entre acantilados desérticos, y el Bajo Egipto al norte, el delta donde el río se dividía en múltiples brazos antes de desembocar en el mar. Cada región tenía sus propios gobernantes, sus propios dioses, sus propias tradiciones, pero la unificación era inevitable, porque quien controlara el Nilo, controlaría Egipto. Y así, en algún momento alrededor del año 3100 antes de nuestra era, un rey del Alto Egipto, cuyo nombre la historia recuerda como Narmer o Menes, logró conquistar el Bajo Egipto y unificar las 2 tierras bajo una sola corona. Ese momento marcó el nacimiento del Antiguo Egipto como lo conocemos, el nacimiento de la primera gran civilización de la historia humana, el comienzo de una era que duraría 3 milenios, más tiempo que cualquier otra civilización antes o después. Y todo comenzó con un río. Imagina el amanecer sobre Memphis, la primera gran capital del Egipto unificado. La ciudad está despertando lentamente, el aire aún fresco de la noche se mezcla con el calor que pronto será insoportable. En los muelles del Nilo, los barcos de carga ya están siendo descargados, sacos de grano, bloques de piedra caliza, rollos de papiro. En las calles estrechas, los panaderos encienden sus hornos. El humo azul se eleva en columnas delgadas. Los niños corren descalzos entre las casas de adobe. Las mujeres llevan cántaros de agua sobre sus cabezas, caminando con esa gracia que solo da la práctica de toda una vida. Pero hay algo diferente en el aire esta mañana, una tensión, una anticipación, porque hoy, el faraón ha ordenado que comience la construcción de su tumba. No una tumba cualquiera, no una simple fosa en la tierra o una cámara excavada en la roca, no. El faraón quiere algo que nunca se ha visto antes. Quiere una montaña artificial, una estructura tan grande, tan perfecta, tan eterna, que ningún poder en la tierra pueda destruirla. Quiere una pirámide. Estamos en el reino antiguo, alrededor del año 2600 antes de nuestra era. La tercera dinastía acaba de dar paso a la cuarta, y con ella llega una era de ambición arquitectónica sin precedentes. Los faraones de esta época no se conforman con ser recordados. Quieren ser inmortales, quieren que sus nombres resuenen a través de los siglos. Y para eso, necesitan monumentos. La primera pirámide verdadera fue construida por el faraón Sneferu, padre de Khufu. Antes de él, las tumbas reales eran mastabas, estructuras rectangulares de adobe con techos planos. Pero Sneferu quería más, experimentó, fracasó, volvió a intentar, construyó la pirámide de Meidum, que colapsó parcialmente. Construyó la pirámide romboidal en Dashur, con un ángulo que tuvo que cambiar a mitad de construcción para evitar otro colapso. Y finalmente construyó la pirámide roja, la primera pirámide de caras lisas verdaderamente exitosa. Pero fue su hijo, Khufu, quien alcanzaría la perfección, la gran pirámide de Giza, la última maravilla superviviente del mundo antiguo, 146 metros de altura,
2.300.000 bloques de piedra, cada bloque pesando en promedio 2,5 toneladas. Algunos, los que forman el techo de la cámara del rey, pesan más de 50 toneladas. Construida con tal precisión que las juntas entre los bloques son casi invisibles, tan finas que no puedes insertar una hoja de papel entre ellas. ¿Cómo lo hicieron? Esa pregunta ha obsesionado a la humanidad durante milenios. No fueron extraterrestres, no fue magia, fue ingenio humano, planificación meticulosa, organización masiva y trabajo, mucho trabajo. Las canteras de piedra caliza estaban cerca. En la meseta de Giza misma, los bloques eran extraídos usando herramientas de cobre y mazos de piedra, creando fisuras en la roca, insertando cuñas de madera, que luego se mojaban para que se expandieran y partieran la piedra. Cada bloque era marcado con símbolos que indicaban su posición en la pirámide, su equipo de trabajo, su inspector. Luego venía el transporte. Los bloques eran arrastrados sobre trineos de madera, deslizándose sobre rampas de adobe mezclado con agua y limo, que reducía la fricción. Cientos, miles de hombres tiraban de las cuerdas al ritmo de cantos de trabajo. Supervisores caminaban junto a ellos, gritando órdenes, manteniendo el ritmo, contrario al mito popular. Estos no eran esclavos. La mayoría eran campesinos libres que trabajaban en la construcción durante la temporada de inundación, cuando los campos estaban bajo el agua y no había trabajo agrícola. Era un deber, sí, pero también un honor. Trabajar en la tumba del faraón era trabajar en la obra del Dios viviente, asegurar su inmortalidad, y por extensión, la prosperidad eterna de Egipto. Recibían salarios en forma de comida, pan, cerveza, cebollas, pescado seco. Vivían en aldeas obreras construidas especialmente para ellos, con casas ordenadas, áreas comunales, incluso instalaciones médicas. Cuando morían, eran enterrados con cierta dignidad en cementerios, cerca de las pirámides, como si su servicio les hubiera ganado un lugar en la eternidad junto al rey. La construcción de la Gran Pirámide tomó 20 años. 20 años de trabajo continuo, coordinado, implacable. Arquitectos que calculaban ángulos con precisión asombrosa. Ingenieros que diseñaban rampas que podían soportar el peso de los bloques más grandes. Capataces que organizaban a decenas de miles de trabajadores. Escribas que registraban cada entrega, cada ración, cada progreso. Y cuando finalmente estuvo terminada, cuando la piedra caliza blanca y pulida que la cubría brillaba bajo el sol del desierto como una joya gigante, cuando la punta de oro Electrum reflejaba la luz visible a kilómetros de distancia, Egipto entero supo que había alcanzado algo extraordinario. Habían construido la eternidad, pero las pirámides no eran solo tumbas, eran declaraciones teológicas, representaban el montículo primordial, la primera tierra que emergió del caos acuático al principio de los tiempos, según su mitología. Eran escaleras hacia el cielo, medios por los cuales el faraón muerto podía ascender a las estrellas y unirse a los dioses. Eran símbolos de poder, recordatorios constantes de que el faraón no era un hombre común, sino un dios encarnado, el intermediario entre los humanos y lo divino. Después de Jufu vinieron otros. Khafre, su hijo, construyó la segunda pirámide de Giza, ligeramente más pequeña pero aparentemente más alta porque está en terreno elevado. Junto a ella, mandó esculpir la gran esfinge, un león con cabeza humana, tallado en un solo afloramiento de roca, guardián eterno de la necrópolis. Menkaure construyó la tercera y última gran pirámide de Giza, más pequeña que las otras dos, pero no menos impresionante. Y luego, poco a poco, la era de las pirámides gigantes llegó a su fin, no porque los egipcios perdieran la habilidad o la ambición, sino porque el costo era insostenible. Construir una pirámide como la de Jufu requería movilizar recursos de todo el país durante décadas. Desviaba mano de obra, materiales, atención. Los faraones posteriores construyeron pirámides más pequeñas, menos ambiciosas. Algunas de ellas colapsaron con el tiempo, dejando solo montículos de escombros. Pero el legado permaneció, porque las pirámides no solo eran monumentos a faraones individuales, eran monumentos a la propia civilización egipcia, a su organización, a su creencia en la vida después de la muerte, a su certeza de que algunas cosas, si se construyen bien, pueden durar para siempre. Y en cierto modo, tenían razón. La noche cae sobre Tebas. En el templo de Karnak, los últimos rayos del sol agonizante
se filtran a través de las columnas colosales del gran salón hipóstilo, proyectando sombras largas y ondulantes sobre el suelo de piedra. El aire huele a incienso de mirra y kifi, esa mezcla compleja de resinas, miel y especias, que los sacerdotes queman cada atardecer para honrar a los dioses. En lo profundo del Sancta Sanctorium, en la cámara más sagrada del templo, un sacerdote de alto rango realiza el ritual nocturno. Solo él puede entrar aquí, solo él puede mirar directamente a la estatua de Amón-Ra, el rey de los dioses, escondida detrás de puertas doradas. Con gestos precisos, perfeccionados por años de entrenamiento, abre las puertas, despierta al dios, lo viste con telas limpias, le ofrece comida y bebida, le canta himnos antiguos, y finalmente lo sella de nuevo en la oscuridad hasta el amanecer. Los dioses estaban en todas partes en el antiguo Egipto, en el cielo y en la tierra, en el río y en el desierto, en cada animal, cada planta, cada fenómeno natural. No tenían un solo dios, sino cientos, miles, si cuentas todas las variaciones locales, las fusiones, las reinterpretaciones. Ra, el sol, el creador, el que navegaba cada día a través del cielo en su barca solar, y cada noche descendía al inframundo para luchar contra la serpiente del caos, Apep, para poder renacer al amanecer. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, el rey asesinado por su hermano Set, desmembrado y esparcido por Egipto, pero resucitado por su esposa Isis el tiempo suficiente para concebir un hijo, Horus, quien vengaría a su padre y restauraría el orden. Isis, la gran maga, la madre divina, la protectora. Su culto se extendería eventualmente más allá de Egipto, llegando hasta Roma. Horus, el halcón, el dios del cielo, el faraón celestial. Cada faraón terrenal era considerado una encarnación de Horus, y al morir se convertía en Osiris. Tos, el ibis, el dios de la sabiduría, la escritura, la magia, el que registraba el resultado del juicio de los muertos. Anubis, el chacal, el guardián de las necrópolis, el que presidía la momificación, el que pesaba los corazones de los muertos contra la pluma de Maat, la verdad. Hathor, la vaca, diosa del amor, la música, la alegría, la maternidad, pero también, en su aspecto de Sekhmet, la leona, diosa de la guerra y la destrucción, y muchos más, demasiados para nombrarlos todos. Cada ciudad, cada región tenía sus propios dioses patronos, sus propios templos, sus propios festivales. La religión egipcia no era un sistema coherente y unificado como las religiones monoteístas modernas. Era un mosaico complejo de creencias locales, mitos contradictorios, interpretaciones cambiantes. Un dios podía fusionarse con otro, creando nuevas deidades híbridas. Amón-Ra, una fusión del dios tebano Amón con el dios solar Ra. Ra-Horakhti, una fusión de Ra con Horus del horizonte. Pero bajo toda esta complejidad había algunas ideas fundamentales compartidas. Primero, la creencia en Maat, un concepto que abarcaba verdad, justicia, orden, equilibrio. Maat era lo que sostenía el universo. Era el deber del faraón mantener Maat en la tierra, a través de rituales correctos, justicia imparcial, victoria sobre los enemigos de Egipto. Cuando Maat era violada, el caos amenazaba con regresar. Segundo, la creencia en la vida después de la muerte, pero no cualquier vida después de la muerte. Los egipcios creían que para vivir eternamente necesitabas tu cuerpo físico, preservado, porque el ser humano estaba compuesto de múltiples partes: el cuerpo físico, el Ka fuerza vital, el Ba personalidad, el Ako espíritu transfigurado, el nombre, la sombra. Todas estas partes necesitaban estar intactas para que pudieras existir en el más allá. Por eso momificaban a sus muertos. El proceso era largo, complejo, costoso. Primero extraían los órganos internos a través de una incisión en el costado izquierdo, excepto el corazón, que debía permanecer en el cuerpo porque era el asiento de la inteligencia y la emoción. El cerebro, considerado inútil, era extraído a través de las fosas nasales con ganchos y descartado. Los órganos extraídos eran preservados en jarras canopos, cada una guardada por uno de los 4 hijos de Horus. Luego cubrían el cuerpo con natrón,
una sal natural encontrada en los lechos de lagos secos, que absorbía toda la humedad. El cuerpo permanecía enterrado en natrón durante 40 días. Después lo lavaban, lo ungían con aceites y resinas, lo rellenaban con lino y arena para que recuperara su forma, y finalmente lo envolvían en cientos de metros de vendas de lino, intercalando amuletos protectores entre las capas. El proceso completo tomaba 70 días. Al final, lo que quedaba ya no era exactamente un cadáver. Era un cuerpo transformado, preservado, listo para la eternidad. Pero preservar el cuerpo no era suficiente. También necesitabas provisiones para el más allá: comida, bebida, ropa, muebles, herramientas. Por eso llenaban las tumbas con todo lo que el muerto pudiera necesitar. Y por eso pintaban las paredes con escenas de la vida cotidiana, de cosechas abundantes, de banquetes interminables. Porque en la magia egipcia, la imagen podía convertirse en realidad. Si pintabas comida en la pared, la comida existiría en el más allá. Y luego estaba el juicio final. Después de la muerte, el difunto debía viajar a través del inframundo, el Duat, sorteando peligros, recitando hechizos del libro de los muertos para protegerse. Finalmente llegaba a la sala de las dos verdades, donde Osiris presidía el juicio. Allí, Anubis pesaba el corazón del muerto en una balanza contra la pluma de Maat. Si el corazón estaba cargado de pecados, sería más pesado que la pluma. Si era puro, sería ligero. Si el corazón era más pesado, era devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, torso de león y patas traseras de hipopótamo. El muerto dejaba de existir para siempre. Pero si el corazón y la pluma estaban en equilibrio, Osiris declaraba al difunto justificado, y le otorgaba acceso a la Aru, los campos de juncos, una versión idealizada del Egipto terrenal, donde el trigo crecía más alto que un hombre, y la vida era eterna y placentera. Toda la civilización egipcia giraba en torno a esta creencia. Toda su riqueza, su arte, su arquitectura, su literatura, todo estaba enfocado en un solo objetivo: vencer a la muerte, y en cierto modo, lo lograron, porque miles de años después, sus nombres aún se recuerdan, sus cuerpos aún existen, sus palabras aún se leen, sus dioses, aunque ya no adorados, aún se conocen. Lograron, a su manera, la inmortalidad. El palacio de Tebas está en silencio. Es medianoche. En una cámara privada, apartada de los ojos de la corte, un joven faraón no puede dormir. Tiene apenas 18 años, pero lleva la doble corona de Egipto sobre su cabeza rapada. Su nombre de nacimiento era Amenhotep, como su padre y su abuelo antes que él, pero hace 3 años decidió cambiarlo. Ahora se llama Akenatón, el que es útil a Atón, Atón. El disco solar, no Ra, no Amón-Ra, no ninguno de los dioses antiguos, solo el sol. El disco físico, visible, radiante, nada más. Y con ese cambio de nombre comenzó una revolución religiosa que sacudiría Egipto hasta sus cimientos. Estamos en el año 1350 antes de nuestra era, aproximadamente. La dinastía 18 está en su apogeo. Egipto es la superpotencia del mundo mediterráneo. Su imperio se extiende desde Nubia en el sur hasta Siria en el norte. El oro fluye de las minas nubias. El tributo llega de decenas de reinos vasallos. Los templos son ricos más allá de toda imaginación. Especialmente el templo de Amón en Karnak, el más grande, el más poderoso, el más influyente. Y ese es el problema. Desde la perspectiva de Akenatón, los sacerdotes de Amón se han vuelto demasiado poderosos. Controlan vastas extensiones de tierra. Emplean a miles de personas, tienen voz en los asuntos de Estado, rivalizan con el faraón mismo en autoridad. Y Akenatón, este joven extraño, soñador, idealista, decide que esto debe terminar. No sabemos qué lo motivó exactamente. Fue una genuina experiencia religiosa, una revelación que lo convenció de que solo Atón era real. ¿Fue cálculo político, un intento de romper el poder de los sacerdotes? Fue influencia de su esposa, la hermosa Nefertiti, cuyo nombre significa la hermosa ha llegado. Probablemente fue una mezcla de todo. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Primero declaró que Atón era el único Dios verdadero, no uno entre muchos, no el más importante, el único,
Todos los demás dioses eran falsos. Sus templos debían ser cerrados. Sus nombres debían ser borrados. Sus sacerdotes debían ser despojados de su poder. Imagina el escándalo. Imagina la conmoción. Una religión de miles de años, con cientos de dioses, miles de templos, decenas de miles de sacerdotes, millones de creyentes, declarada falsa de un día para otro por un joven faraón. Pero Akenatón no se detuvo allí. Abandonó Tebas, la ciudad de Amón, la rechazó completamente, y ordenó la construcción de una nueva capital, una ciudad dedicada solo a Atón, en un lugar en el Medio Egipto que nunca había sido habitado antes. La llamó Akenatón, el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. En solo 3 años, levantó una ciudad entera desde cero. Palacios, templos, casas para nobles, barrios para trabajadores, almacenes, talleres, todo construido apresuradamente, con adobe más que con piedra, con decoración más que con solidez. Era una ciudad de sueños, nacida de la visión de un solo hombre. El templo de Atón en Amarna era diferente a cualquier otro templo egipcio. No tenía techo, era un gran patio abierto al cielo, donde el sol podía brillar directamente sobre los altares. No había estatuas escondidas en cámaras oscuras, no había misterio. Todo era luz, apertura, honestidad. El arte cambió también. El estilo tradicional egipcio era formal, idealizado, rígido. Las figuras eran perfectas, inmóviles, eternas. Pero el arte de Amarna era diferente. Era naturalista, casi bizarro. Akenatón se hacía representar con características exageradas. Cráneo alargado, rostro estrecho, labios gruesos, vientre protuberante, caderas anchas. Algunos sugieren que tenía alguna condición médica. Otros creen que era una elección estilística deliberada, una manera de enfatizar su diferencia, su singularidad. Y Nefertiti, su esposa, su compañera, su corregente en todo menos el nombre. Ella aparece en relieves junto a él, participando en rituales, adorando a Atón, incluso golpeando enemigos, una prerrogativa tradicionalmente reservada solo para el faraón. Era poderosa de una manera que pocas mujeres habían sido en la historia egipcia. Juntos tuvieron 6 hijas. Ningún hijo varón, al menos ninguno reconocido. Pintaban escenas íntimas de su familia, algo inaudito. El faraón jugando con sus hijas, besando a su esposa, escenas domésticas, humanas, cálidas, tan diferentes de las representaciones majestuosas y distantes de otros faraones. Pero fuera de Amarna, Egipto sufría. Akenatón estaba tan absorto en su religión, en su visión, en su nueva ciudad, que descuidaba el imperio. Cartas de reyes vasallos en Siria y Canaán, preservadas en las tablillas de Amarna, suplicaban ayuda militar. Los hititas avanzaban, los enemigos atacaban, los aliados se desesperaban. Akenatón no respondía, o respondía con palabras vacías. ¿Qué le importaban las guerras cuando tenía que adorar a Atón? Dentro de Egipto, la gente común no entendía, o no aceptaba la nueva religión. Para ellos, los viejos dioses habían funcionado durante milenios. ¿Por qué abandonarlos ahora? Continuaban adorando a Osiris en secreto, llevando amuletos de Taweret, la diosa hipopótamo que protegía a las mujeres embarazadas, susurrando oraciones a Anubis. Los sacerdotes desposeídos esperaban, planeaban, guardaban rencor. Akenatón reinó 17 años. Hacia el final, las cosas empezaron a desmoronarse. Nefertiti desapareció de los registros. Algunos creen que murió, otros que cayó en desgracia, otros incluso que se convirtió en corregente bajo otro nombre. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Akenatón murió, y con él, murió su sueño. Su sucesor fue un niño de 9 años, probablemente su hijo, aunque la relación exacta no está clara. Su nombre de nacimiento era Tutankamón, imagen viviente de Atón, pero los sacerdotes que controlaban al niño rey, lo obligaron a cambiar su nombre a Tutankamón, imagen viviente de Amón. El mensaje era claro, los viejos dioses habían regresado. Tutankamón abandonó Amarna, regresó la corte a Tebas, reabrió los templos, restauró los nombres borrados, devolvió las tierras confiscadas, restableció el orden tradicional, y Amarna fue abandonada, dejada para que el desierto la cubriera, olvidada.
Akenatón fue condenado al damnatio memoriae. Su nombre fue borrado de las listas de reyes. Sus monumentos fueron destruidos. Se convirtió en ese criminal de Akenatón, como si nunca hubiera existido. Pero la historia tiene una ironía cruel. Tutankamón, que reinó solo 9 años, y murió a los 18, probablemente de malaria o infección, que no hizo nada particularmente notable, se convirtió en el faraón más famoso de todos los tiempos, porque su tumba pequeña y apresurada escapó al saqueo que sufrieron casi todas las demás tumbas reales. Fue encontrada intacta en 1922, llena de tesoros que deslumbraron al mundo. Y Akenatón, que intentó cambiar el curso de la civilización, que soñó con un solo Dios y un nuevo mundo, fue olvidado durante milenios, hasta que los arqueólogos excavaron a Amarna. Y entonces su historia resurgió. Su rostro extraño nos mira desde bustos y relieves. Sus himnos a Atón se leen de nuevo. Y nos preguntamos, ¿era un visionario adelantado a su tiempo? ¿Un fanático religioso? ¿Un reformador político? ¿Un poeta soñador incapaz de gobernar? Quizás era todo eso. Quizás era simplemente humano, con todas sus contradicciones. Lo que sí sabemos es que intentó algo imposible. Intentó cambiar 3000 años de tradición en una sola generación, y fracasó. Pero en ese fracaso hay algo hermoso, algo conmovedor, porque nos muestra que incluso los dioses vivientes, incluso los faraones con poder absoluto, siguen siendo prisioneros de su tiempo, siguen siendo mortales, y que algunos sueños, por más hermosos que sean, no están destinados a sobrevivir al soñador. El sol apenas comienza a asomar sobre el horizonte, cuando las trompetas suenan en el campamento militar. Miles de hombres se levantan de inmediato, enrollando sus esteras de dormir, ajustando sus armaduras de cuero y bronce, revisando sus armas. El aire huele a humo de fogatas, a carne asada, a sudor y cuero. En el centro del campamento, en una tienda más grande y ornamentada que las demás, un hombre joven se prepara para la batalla. Tiene 25 años, pero ya lleva 5 como faraón. Su nombre es Ramsés, el segundo de ese nombre, aunque la historia lo recordará simplemente como Ramsés el Grande. Estamos en el año 1274 antes de nuestra era. Egipto está de nuevo en guerra, esta vez contra los hititas, un poderoso imperio que controla Anatolia y el norte de Siria. Durante décadas, ambas superpotencias han luchado por el control de la región, alternando victorias y derrotas, tratados rotos y alianzas cambiantes. Hoy será diferente. Hoy Ramsés está decidido a terminar esto de una vez por todas. La batalla tendrá lugar cerca de una ciudad llamada Cades, a orillas del río Orontes, en lo que hoy es Siria. Ramsés marcha al norte con 4 divisiones de 10.000 hombres cada una, nombradas según los dioses, Amón, Ra, Ptah y Set. Es el ejército más grande que Egipto ha reunido en generaciones. Pero Ramsés comete un error. Sus exploradores capturan a 2 beduinos que afirman ser desertores del ejército hitita. Le dicen a Ramsés que el rey hitita, Muwatalli, está lejos, temeroso de enfrentar al poderoso faraón. Ramsés les cree, acelera su marcha, adelantándose con la división de Amón, dejando que las otras divisiones lo sigan más atrás. Es una trampa. Los beduinos eran espías hititas. Muwatalli no está lejos, está esperando escondido justo detrás de Cades, con un ejército incluso más grande que el de Ramsés, 3.700 carros de guerra, el doble de lo que Egipto ha traído, 47.000 soldados de infantería. Cuando Ramsés establece su campamento cerca de Cades, confiado en que tiene tiempo para esperar a sus otras divisiones, los hititas atacan. 2.500 carros emergen de detrás de la ciudad como una ola de hierro y caballos. Caen sobre la división de Ra, que aún está marchando, desprevenida. Es una masacre. Los soldados egipcios huyen despavoridos. Algunos corren hacia el campamento de Ramsés, otros simplemente corren. En cuestión de minutos, el cuidadoso plan de batalla de Ramsés se desmorona. Está rodeado, superado en número. Su división de Amón es la única fuerza coherente que le queda, y los carros hititas ya están atravesando el perímetro del campamento. Es el momento más oscuro de su vida. Está a punto de perder no solo una batalla, sino posiblemente su vida, su reino, su legado.
Y aquí es donde la historia se vuelve confusa, porque depende de quién la cuente. Según las inscripciones que Ramsés ordenó grabar en templos por todo Egipto, en ese momento crítico, él solo cambió el curso de la batalla. Montó su carro, tomó su arco, y cargó contra los hititas con tal furia que los aterrorizó. Mató a enemigos por cientos, dispersó sus líneas, los obligó a retirarse al río, donde muchos se ahogaron. Sus inscripciones dicen: no había oficial conmigo, ni auriga ni soldado del ejército ni escudero. Mi infantería y mi caballería se habían desvanecido ante ellos. Ninguno se detuvo para luchar. Entonces su majestad apareció en gloria como su padre Montu, señor de Tebas. Es propaganda, por supuesto. Ningún hombre, ni siquiera un faraón, puede derrotar a miles de enemigos solo. Pero hay algo de verdad en el núcleo de la historia. Parece que Ramsés efectivamente lideró una carga desesperada con su guardia personal, y que esa carga, por audaz e imprudente que fuera, sorprendió a los hititas el tiempo suficiente para que los soldados egipcios dispersos se reagruparan. Además, la división de Peta llegó justo a tiempo desde el sur, atacando el flanco hitita. Los hititas, que pensaban que la victoria era suya, de repente se encontraron luchando en dos frentes. Se retiraron en desorden hacia Cadés, pero no fue una victoria decisiva. Las otras divisiones egipcias llegaron demasiado tarde. El rey hitita conservaba la mayor parte de su ejército intacto dentro de las murallas de Cadés. Ramsés no tenía recursos para un asedio prolongado, así que al día siguiente, ambos lados acordaron una tregua tácita. Ramsés se retiró hacia el sur, llevándose a algunos príncipes hititas capturados como trofeo. Muwatalli permaneció en Cadés. Técnicamente, fue un empate, militarmente quizás incluso una derrota egipcia disfrazada. Pero Ramsés la presentó como una victoria gloriosa. Ordenó que la batalla de Cadés fuera registrada en los muros de no menos de 8 templos. Poemas épicos fueron compuestos narrando sus hazañas. Artistas esculpieron relieves mostrándolo aplastando enemigos bajo las ruedas de su carro. Y funcionó. Para los egipcios, Cadés se convirtió en sinónimo de triunfo. Ramsés se convirtió en el guerrero faraón por excelencia. Pero lo más notable vino 16 años después. En 1258 antes de nuestra era, Ramsés y el nuevo rey hitita, Hattusili, firmaron un tratado de paz. No un alto el fuego temporal, no una tregua frágil, un tratado de paz permanente, el primero de su tipo en la historia registrada. El tratado, preservado tanto en tablillas cuneiformes hititas como en jeroglíficos egipcios, establecía paz eterna entre los dos reinos, definía fronteras, prometía ayuda mutua si cualquiera era atacado por un tercero, incluso incluía cláusulas de extradición. Y para sellar el tratado, Ramsés se casó con una princesa hitita, la recibió con grandes honores, la hizo su esposa real, le dio un nombre egipcio. Dos enemigos mortales se convirtieron en aliados. Dos superpotencias eligieron la diplomacia sobre la guerra, y funcionó. El tratado se mantuvo por el resto de la vida de Ramsés y más allá. Trajo paz y prosperidad a ambos reinos. Ramsés reinó 67 años, uno de los reinados más largos en la historia humana. Tuvo más de 100 hijos con varias esposas. Construyó más monumentos que cualquier otro faraón. Su nombre está en templos desde Nubia hasta el delta. Abu Simbel, con sus 4 estatuas colosales de Ramsés sentado, cada una de 20 metros de altura, talladas directamente en la roca de la montaña. El Ramseum, su templo funerario en Tebas. Las adiciones masivas a Karnak y Luxor. Era un egomaníaco, sin duda. Usurpó monumentos de faraones anteriores, reemplazando sus nombres con el suyo. Se representaba a sí mismo como Dios en vida, algo que incluso otros faraones habían evitado hacer tan explícitamente. Pero también fue un administrador competente. Egipto prosperó bajo su gobierno. La economía creció. Las fronteras permanecieron seguras. El pueblo comía. Cuando murió, a los 90 años, había sobrevivido a la mayoría de sus hijos. Su 13º hijo, Meremtah, ya un hombre mayor, lo sucedió. Egipto lloró genuinamente a su dios rey. Su momia fue enterrada en el Valle de los Reyes. Fue saqueada en la antigüedad, como casi todas. Pero la momia sobrevivió, escondida por sacerdotes en un escondite secreto con otras momias reales.
Fue redescubierta en 1881. Hoy puedes ver a Ramsés el Grande. Su rostro está preservado. Su cabello, aunque blanco y ralo, aún está adherido a su cráneo. Sus manos, cruzadas sobre su pecho, aún muestran las uñas. Murió hace más de 3000 años, pero su rostro aún existe. Sus palabras aún se leen. Sus monumentos aún se alzan. Logró lo que todo faraón deseaba. Conquistó la muerte, al menos parcialmente. Porque aunque su cuerpo permanece, su imperio no. Aunque sus templos sobreviven, su religión no. Aunque su nombre resuena, su voz se ha silenciado. Es la paradoja de todo conquistador. Puedes ganar batallas, construir ciudades, gobernar millones. Y aún así, el tiempo eventualmente te olvida. O te recuerda de maneras que nunca imaginaste. La noche del desierto es fría, sorprendentemente fría, para quienes solo conocen su calor diurno. En el Valle de los Reyes, lejos de cualquier asentamiento moderno, el silencio es absoluto. No hay pájaros nocturnos aquí, no hay insectos, solo el viento ocasional que arrastra arena sobre piedra, creando un sonido como respiración distante. Durante siglos, este valle fue el lugar de descanso secreto de los faraones. Después del período de las pirámides, cuando se hizo evidente que las estructuras monumentales solo atraían a saqueadores, los faraones del nuevo reino eligieron la discreción sobre la ostentación. Excavaron tumbas profundas en el corazón de una montaña, en un valle remoto al oeste de Tebas. 63 tumbas se han descubierto hasta ahora, algunas grandes y elaboradas, con cámaras múltiples y corredores descendentes que se adentran 50, 100 metros en la roca, otras pequeñas y sin terminar, de faraones que murieron jóvenes o inesperadamente. Todas, salvo una, fueron saqueadas en la antigüedad, porque a pesar de todos los esfuerzos por mantenerlas secretas, a pesar de las maldiciones inscritas en las entradas, a pesar de los guardias apostados, los ladrones siempre encontraban la manera. Imagina ser uno de esos ladrones. Es la 20ª dinastía, alrededor del año 1100 antes de nuestra era. Egipto está en declive. El poder central se debilita. Los salarios de los trabajadores estatales a veces no se pagan durante meses. El hambre acecha, y tú conoces un secreto. Sabes dónde está enterrado un faraón. Sabes que con él está su oro, sus joyas, sus aceites preciosos. Esperas a la noche sin luna. Llevas herramientas rudimentarias, palancas de bronce, mazos, antorchas de junco empapadas en grasa. Con 2 o 3 compañeros de confianza, trepas al valle. Encuentras la entrada, medio oculta por escombros deliberadamente colocados. Trabajas toda la noche abriendo un túnel. El sudor empapa tu ropa en el calor sofocante de la tumba sellada. Finalmente rompes el último sello. El aire que sale es rancio, viciado, huele a resinas antiguas, y algo dulzón y terrible que prefieres no identificar. Entras. La luz de tu antorcha revela colores brillantes en las paredes, figuras de dioses, jeroglíficos, escenas del libro de los muertos. Pero no estás aquí por el arte. Buscas los sarcófagos anidados, los ataúdes de oro, las máscaras, los amuletos, todo lo que puedas cargar. Encuentras la momia. Para alcanzar las joyas incrustadas en sus vendajes, debes desenvolverla. Lo haces sin ceremonia, rompiendo el lino antiguo, ignorando los amuletos que caen al suelo, buscando solo lo valioso. Encuentras anillos, collares, brazaletes, oro macizo, piedras preciosas, y el cuerpo del dios rey, el que fue adorado en vida, el que construyó templos a su propia gloria, yace destrozado, profanado, despojado de su dignidad. Esto sucedió una y otra vez. Tumbas de faraones poderosos, que gobernaron vastos territorios, y comandaron ejércitos, reducidas a cáscaras vacías, sus momias desmembradas, sus tesoros dispersos, fundidos, revendidos, perdidos para siempre. Hacia el final del nuevo reino, la situación era tan desesperada, que los sacerdotes tomaron una decisión drástica. Reunieron las momias supervivientes de múltiples faraones, y las escondieron juntas en 2 escondites secretos. Uno en Deir el-Bahari, otro en la tumba de Amenhotep II. En esos escondites, los grandes faraones de Egipto yacían amontonados como leña. Ramsés II junto a Seti, primero junto a Tutmosis, tercero junto a Amose.
reyes que en vida nunca se habrían dignado mirarse entre sí, ahora reducidos a refugiados en su propia necrópolis, permanecieron ocultos durante 3000 años, hasta que en el siglo XIX, una familia de ladrones locales los encontró, y durante una década, vendieron piezas en el mercado negro, un papiro aquí, un amuleto allá, un usapti, lo suficientemente poco como para no levantar sospechas, pero suficiente para que los arqueólogos europeos comenzaran a preguntarse de dónde venían todas estas piezas de calidad real. Finalmente, en 1881, las autoridades egipcias presionaron lo suficiente, y uno de los hermanos reveló la ubicación. Emil Brugsch, un arqueólogo alemán, que trabajaba para el Servicio de Antigüedades egipcio, fue el primero en entrar al escondite de Deir el-Bahari. Describió la experiencia como surrealista. 40 momias reales, cada una etiquetada con su nombre por los sacerdotes que las escondieron. La historia de Egipto, o al menos su élite gobernante, acumulada en una sola cámara. Las extrajeron todas en cuestión de días, temerosos de que la noticia se filtrara y nuevos ladrones llegaran. Las bajaron por el acantilado envueltas en esteras, las cargaron en un barco de vapor. Cuenta la leyenda que mientras el barco navegaba por el Nilo hacia el Cairo, las mujeres en las aldeas ribereñas, al ver pasar a sus antiguos reyes, salían a las orillas a llorar y lamentarse, arrojando tierra sobre sus cabezas en señal de duelo, como si supieran, instintivamente, que algo sagrado estaba siendo movido, como si 3000 años no fueran suficientes para romper ese vínculo. Hoy, esas momias están en museos, el Museo Egipcio del Cairo, el Museo de la Civilización, pronto, algunos en el Gran Museo Egipcio que aún se está construyendo cerca de las pirámides. Yacen en vitrinas con clima controlado, bajo luces tenues. Turistas de todo el mundo pasan frente a ellas, tomando fotografías, mirando con curiosidad o inquietud, esos rostros marrones y arrugados, esas manos cruzadas, esos pies con dedos perfectamente preservados. Ramsés el Grande está allí. Puedes ver su nariz aguileña, la misma que aparece en 1000 estatuas. Puedes ver su cabello, teñido con henna en la vejez para ocultar las canas. Puedes ver la artritis en sus caderas, la curvatura de su columna. Seti I, su padre, tiene el rostro más hermosamente preservado de todas las momias reales. Parece estar durmiendo. Su piel tiene un tono dorado. Sus rasgos son nobles, serenos. Podrías imaginarlo despertando en cualquier momento. Tutmosis III, el Napoleón de Egipto, que conquistó más territorios que cualquier otro faraón, es una momia pequeña, frágil. Mide apenas 1,60 m. Hatshepsut, la mujer faraón, identificada solo recientemente gracias al ADN, está allí también. Obesa en la muerte, con caries dental severa, probablemente diabética, tan lejos de las imágenes idealizadas de ella con barba ceremonial y cuerpo masculino en sus templos. Es inquietante verlos así, despojados de su majestad, reducidos a especímenes biológicos, estudiados, escaneados, analizados, sus enfermedades catalogadas, sus dietas deducidas, sus relaciones familiares determinadas por pruebas genéticas. ¿Es esto respeto? ¿Es esto profanación? ¿Dónde está la línea entre arqueología y saqueo? Los propios egipcios están divididos. Algunos creen que las momias deberían ser enterradas de nuevo, dejadas descansar como se pretendía. Otros argumentan que son patrimonio de la humanidad, que merecen ser estudiadas, que nos enseñan sobre salud, dieta, tecnología, vida cotidiana en el mundo antiguo. No hay respuesta fácil, porque nos enfrentamos a una verdad incómoda. Nuestra fascinación por el antiguo Egipto se construye, en parte sobre la violación de sus tumbas. Cada objeto en cada museo fue tomado de donde fue depositado intencionalmente. Cada momia en exhibición fue sacada del descanso eterno que se le prometió. Ellos creían que su cuerpo preservado les garantizaría la vida eterna, que mientras su nombre fuera recordado, mientras su imagen permaneciera, vivirían en el más allá. Se cumplió esa promesa, sus nombres son recordados, sus imágenes permanecen, pero yacen en vitrinas, no en templos. Son estudiados, no adorados. Sus cuerpos existen, pero sus espíritus. Si los antiguos egipcios pudieran ver lo que se convirtió su civilización, estarían horrorizados, o satisfechos de que,
De alguna manera lograron su objetivo, de que en lugar de ser olvidados como tantas otras civilizaciones antiguas, son famosos. Sus faraones son nombres conocidos. Sus monumentos son maravillas reconocidas mundialmente. Ramsés logró su inmortalidad, solo que no de la forma que imaginaba. La arena del desierto continúa susurrando. Las tumbas vacías esperan en la oscuridad. Y los dioses de Egipto, si aún existen en algún lugar, observan en silencio mientras sus adoradores, convertidos en curiosidades, descansan bajo luces fluorescentes a miles de kilómetros del valle que eligieron como su hogar eterno. El año es 30 antes de nuestra era. En Alejandría, la ciudad fundada por el conquistador macedonio, casi 3 siglos atrás, el aire está cargado de tensión. En el puerto, barcos romanos bloquean cualquier escape. En las calles, la gente susurra, el fin se acerca. Todos lo saben. En el Palacio Real, una mujer de 39 años se prepara para su último acto. Su nombre es Cleopatra, séptima de ese nombre, última faraona de Egipto, pero no es egipcia, es griega, descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno que se repartieron su imperio tras su muerte. Durante 3 siglos, la dinastía ptolemaica ha gobernado Egipto. Adoptaron las costumbres faraónicas, se representaban en templos con la iconografía tradicional, se casaban entre hermanos para mantener la línea de sangre pura, al estilo egipcio, pero hablaban griego. Su capital, Alejandría, era una ciudad griega. Su cultura era helenística, no egipcia nativa. Y ahora, todo terminaba. Cleopatra había apostado todo al romano correcto. Primero Julio César, quien la había ayudado a ganar la guerra civil contra su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Con César tuvo un hijo, Cesarión, a quien declaró faraón junior, corregente. Luego, tras el asesinato de César, se alió con Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Se casaron, aunque Antonio ya tenía esposa romana. Tuvieron 3 hijos. Antonio le otorgó territorios, la llamó reina de reyes, pero cometió un error fatal. En Roma, otro hombre estaba ascendiendo, Octavio, sobrino adoptivo de César, frío, calculador, brillante políticamente. Octavio convenció al Senado romano de que Antonio se había vuelto egipcio, que había sido seducido y corrompido por Cleopatra, que planeaba trasladar la capital del imperio a Alejandría. La propaganda funcionó. Roma declaró la guerra, no a Antonio, formalmente, sino a Cleopatra. La batalla decisiva tuvo lugar en Actium, en Grecia, en el año 31 antes de nuestra era. Una batalla naval. Antonio y Cleopatra comandaban una flota combinada. Octavio, comandada por su brillante almirante Agripa, comandaba otra. La batalla fue un desastre para Antonio y Cleopatra. Sus barcos eran más grandes pero menos maniobrables. La flota de Octavio los rodeó. En medio de la batalla, Cleopatra ordenó a sus 60 barcos romper el cerco y huir. Antonio, al verla partir, la siguió, abandonando el resto de su flota. Fue el fin. El ejército de Antonio lo abandonó. Sus aliados se rindieron a Octavio. Regresaron a Alejandría, derrotados, esperando el inevitable asedio. Octavio llegó en agosto del año 30. Alejandría cayó sin resistencia seria. Antonio, al escuchar un rumor falso de que Cleopatra había muerto, se suicidó arrojándose sobre su espada. No murió instantáneamente. Fue llevado ante Cleopatra, moribundo, y murió en sus brazos. Cleopatra intentó negociar con Octavio. Le ofreció abdicar a favor de sus hijos. Le ofreció tesoros, pero Octavio no estaba interesado. Quería exhibirla en Roma, en su desfile triunfal, encadenada, humillada, símbolo de su victoria. Ella no le daría esa satisfacción. El 11 de agosto, Cleopatra se preparó cuidadosamente. Se vistió con sus ropas reales, se peinó, se maquilló. Escribió una carta a Octavio pidiendo ser enterrada junto a Antonio. Luego se quitó la vida. El método tradicional dice que fue por la mordedura de un áspid, una cobra egipcia, símbolo de realeza, escondida en una canasta de higos. Pero probablemente fue veneno, rápido, relativamente indoloro. Sus sirvientas, Iras y Charmión, murieron con ella. Cuando los guardias romanos entraron, encontraron a Cleopatra muerta en su lecho de oro, vestida como Isis, con la corona real sobre su cabeza. Charmión, aún agonizante, estaba ajustando la corona de su reina. Así está bien,
preguntó uno de los guardias. Está perfectamente bien, respondió Charmión, y apropiado para una reina descendiente de tantos reyes. Luego murió. Octavio, furioso por haber perdido su trofeo principal, ordenó ejecutar a Cesarión. No podía permitir que el hijo de César y Cleopatra viviera como rival potencial. Los otros hijos de Cleopatra y Antonio fueron perdonados, criados por la esposa romana de Antonio. Y Egipto, la tierra que había sido independiente durante 3000 años, se convirtió en provincia romana. El granero de Roma, una posesión valiosa pero subordinada. Los templos continuaron funcionando durante siglos más. Los romanos pragmáticos permitieron que la religión egipcia persistiera. Incluso algunos emperadores romanos se representaron como faraones en templos egipcios. Pero era teatro. Egipto ya no se gobernaba a sí mismo. Lentamente, la vieja religión fue muriendo. El cristianismo llegó en el primer siglo de nuestra era. Traído por San Marcos según la tradición, se extendió rápidamente, especialmente entre los coptos, los egipcios étnicos. Para el siglo IV, era la religión dominante. Los templos paganos fueron cerrados, algunos convertidos en iglesias, otros abandonados. Los últimos sacerdotes que sabían leer jeroglíficos murieron. El conocimiento se perdió, la escritura sagrada se volvió incomprensible. Solo decoración misteriosa en muros antiguos. En el siglo VII, los árabes musulmanes conquistaron Egipto. Trajeron una nueva religión, un nuevo idioma. El copto, descendiente directo del idioma egipcio antiguo, sobrevivió solo en la liturgia cristiana. Y así, la civilización que había durado 3 milenios se desvaneció. No en un solo cataclismo, sino en un lento desvanecimiento. Cada generación recordaba un poco menos. Cada siglo, las tradiciones antiguas se volvían más remotas, hasta que finalmente, nadie recordaba. Los campesinos árabes que vivían a la sombra de las pirámides, no sabían quién las había construido. Algunos pensaban que eran graneros de José del Antiguo Testamento, otros que eran tumbas de reyes antiguos, pero reyes sin nombre, sin historia. Los jeroglíficos permanecieron incomprensibles durante 1500 años. Eran hermosos, intrincados, obviamente significativos, pero su significado estaba perdido. Algunos pensaban que eran puramente simbólicos, no un idioma real, otros que cada símbolo representaba una idea completa. No fue hasta 1822 que Jean-François Champollion, un joven francés brillante, logró descifrarlos usando la piedra Rosetta, un decreto ptolemaico inscrito en jeroglíficos, demótico y griego. De repente, después de milenios de silencio, las voces de los antiguos egipcios podían ser escuchadas de nuevo. Y entonces comenzó la egiptología, la fiebre por todo egipcio. Excavaciones, expediciones, saqueos también, hay que admitirlo. Museos europeos llenándose de obeliscos, estatuas, sarcófagos, momias. El propio Egipto despojado de su patrimonio. Pero también conocimiento, genuino conocimiento académico, desciframiento de textos, reconstrucción de cronologías, comprensión de vida cotidiana, religión política, economía. El antiguo Egipto resurgió, no como civilización viva, sino como objeto de estudio, de fascinación, de inspiración artística. El Art Deco de los años 20 estaba plagado de motivos egipcios. Películas de Hollywood recreaban épicas bíblicas con faraones opresivos. Novelas de misterio presentaban maldiciones de momias. Y continúa. Cada nuevo descubrimiento genera titulares. Cada tumba abierta atrae multitudes. El rostro de Tutankamón es reconocible mundialmente. Las pirámides son iconos globales. Entonces, ¿murió realmente el antiguo Egipto? ¿O simplemente se transformó? Ya no es una civilización viva. Sus dioses no son adorados. Su idioma no se habla. Su sistema político no existe. Pero sus ideas persisten. La idea de juicio después de la muerte, pesando las acciones en vida. La idea de preservar el cuerpo para la eternidad. La idea de monumentos que desafían el tiempo. La idea de registrar todo en escritura. Crear registros permanentes. Y sobre todo, la idea de que la muerte no es el final, de que podemos de alguna manera persistir más allá de nuestra vida mortal, si no físicamente, entonces en memoria, en palabras, en obras. Eso es lo que los egipcios nos enseñaron. Eso es su legado real, no las pirámides, por impresionantes que sean, no el oro, por hermoso que sea,
sino la audacia de creer que podemos derrotar al olvido, que nuestras vidas pueden significar algo más allá de los pocos años que caminamos la tierra. Cleopatra lo sabía, por eso se vistió como reina para morir, por eso eligió el momento y el método, se negó a ser reducida a trofeo, eligió ser recordada en sus propios términos, y lo logró. 2000 años después, su nombre es conocido, su historia se cuenta. Shakespeare escribió una obra sobre ella, películas la han retratado, su rostro, o al menos versiones imaginadas de él, aparece en innumerables obras de arte. Los dioses de Egipto cayeron en el crepúsculo, pero sus sombras aún alcanzan hasta nosotros. Aún nos hablan, si sabemos cómo escuchar, en el silencio del desierto, en el susurro de la arena, en el eco de pasillos vacíos en templos abandonados. Están allí, esperando, recordando, siendo recordados, y mientras sean recordados, de alguna manera aún viven. El sol del mediodía cae implacable sobre Saqqara, a pocos kilómetros al sur del Cairo. Esta vasta necrópolis se extiende por kilómetros, un cementerio que fue utilizado continuamente durante 3000 años. Aquí está la pirámide escalonada de Djoser, la primera gran estructura de piedra de la historia humana, diseñada por Imhotep, el arquitecto que fue deificado después de su muerte. Pero hoy no estamos aquí por las pirámides, estamos aquí por algo más humilde, más personal. Las mastabas de nobles y funcionarios, las tumbas de aquellos que no eran dioses, sino hombres. Hombres que sirvieron a los faraones, administraron provincias, recolectaron impuestos, supervisaron construcciones, comandaron tropas. Ellos también querían ser recordados. Entras a una de estas tumbas. El aire dentro es fresco, un alivio del calor exterior. Tus ojos se adaptan lentamente a la penumbra. Y entonces los ves, los murales, paredes completamente cubiertas de pinturas y relieves, escenas de vida cotidiana representadas con detalle meticuloso. No dioses o mitos, no batallas gloriosas, sino vida, simple hermosa, vida. Aquí el dueño de la tumba supervisa la cosecha. Campesinos cortan trigo con hoces, otros atan las gavillas. Un escriba registra la cantidad en una tablilla. El sol brilla amarillo sobre campos dorados. Allí Berjovi, pescadores lanzan sus redes en el Nilo. Los peces saltan, plateados contra el agua azul. Aves acuáticas vuelan sobre los juncos. Un hipopótamo abre sus fauces, casi cómico en su ferocidad. Más allá un banquete. Invitados sentados en sillas elegantes, vestidos con lino blanco impecable. Sirvientes les ofrecen platos de pato asado, panes, frutas, jarras de vino. Músicos tocan arpas y laúdes. Bailarinas giran con brazos alzados, sus cuerpos esbeltos captados en pleno movimiento. En otra pared, artesanos trabajan. Un carpintero corta madera. Un joyero perfora cuentas, un escultor talla estatuas, un alfarero hace girar su rueda, cada oficio representado con tal precisión que podrías aprender la técnica solo mirando. Y en cada escena, el dueño de la tumba está presente, no trabajando por supuesto, supervisando, disfrutando, recibiendo los frutos del trabajo de otros, porque era un hombre importante, un administrador real, alguien que importaba. Estas pinturas no son arte por el arte, son magia, magia funeraria, porque los egipcios creían que en el más allá, estas imágenes cobrarían vida, que el difunto podría disfrutar eternamente de cosechas abundantes, banquetes interminables, entretenimiento perpetuo, que el mundo pintado en las paredes se convertiría en su realidad eterna. Pero para nosotros, 3000 años después, son algo más, son ventanas, ventanas hacia una civilización perdida. Nos muestran cómo vivían, qué comían, qué vestían, cómo trabajaban, qué los hacía felices, porque los grandes monumentos nos hablan del poder y la ambición, pero estas tumbas modestas nos hablan de humanidad. Mira este relieve, una mujer amamanta a su bebé, mientras otra mujer le peina el cabello, ternura capturada en piedra, amor maternal que atraviesa milenios. Oeste, dos niños jugando un juego de mesa concentrados, competitivos, hermanos quizás, amigos, sus nombres perdidos, pero su risa casi audible. Oeste, un hombre mayor, encorvado por la edad, apoyándose en un bastón, no idealizado como los faraones, sino representado honestamente, vejez sin vergüenza.
Los egipcios eran obsesivos registradores. Escribas llevaban cuentas de todo, cada cabeza de ganado, cada saco de grano, cada jornada de trabajo, cada transacción comercial. Papiros llenos de listas, inventarios, contratos, correspondencia administrativa. Parecería tedioso, y lo era. Pero gracias a esa obsesión burocrática, sabemos más sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto, que sobre muchas civilizaciones posteriores. Sabemos cuánto costaba una vaca, sabemos cuánto ganaba un trabajador, sabemos qué comían en el desayuno, sabemos que los constructores de tumbas a veces se declaraban en huelga, cuando sus salarios se retrasaban. Sabemos que había tribunales que resolvían disputas sobre herencias, sabemos que las mujeres podían poseer propiedad, iniciar divorcios, realizar negocios. Sabemos que un escriba llamado Amenac se quejó en una carta de que su superior le había robado su abrigo. Sabemos que una mujer llamada Naunac desheredó a algunos de sus hijos porque no la habían cuidado en su vejez, dejando su propiedad solo a aquellos que habían sido buenos con ella. Son detalles pequeños, vidas pequeñas, pero nos recuerdan que el antiguo Egipto no era solo faraones y dioses, era gente, millones de personas que nacieron, vivieron, amaron, trabajaron, se frustraron, se alegraron, envejecieron, murieron, y algunos de ellos hicieron lo posible por ser recordados. No todos podían permitirse una tumba decorada, no todos podían pagar la momificación completa. Los pobres eran enterrados en simples fosas, envueltos en esteras de junco, acompañados solo por un amuleto barato y una oración murmurada. Pero incluso ellos dejaron rastros, esqueletos que muestran a los bioarqueólogos qué enfermedades sufrieron, qué trabajos realizaron, qué comieron, cuánto vivieron. Fragmentos de cerámica con sus huellas dactilares aún visibles, grafiti garabateado en muros de templos. Fulano estuvo aquí. El impulso de dejar una marca, de decir existí, de resistirse al olvido, es profundamente humano, y los egipcios lo sintieron más intensamente que la mayoría. Pensemos en los escribas. Pasaban años aprendiendo a leer y escribir jeroglíficos, una escritura compleja con cientos de signos. Era difícil, requería memoria, precisión, dedicación, pero una vez que dominabas la escritura, tenías poder, porque la información era poder. Los escribas llevaban registros reales, redactaban contratos, copiaban textos religiosos, componían cartas para analfabetos, eran indispensables, y lo sabían. Textos escolares para escribas aprendices alababan la profesión. No hay oficio sin superior, excepto el del escriba, que es su propio superior. Le advertían a los estudiantes sobre las miserias de otros oficios, el campesino acosado por impuestos, el soldado sufriendo en campaña, el artesano con manos callosas y espalda adolorida. Pero el escriba trabajaba sentado, con ropa limpia, respetado. Era propaganda, claro, pero funcionaba. La alfabetización era rara. Quizás solo el 1% de la población podía leer y escribir. Esos pocos privilegiados formaban la columna vertebral de la administración egipcia, y dejaron sus nombres por todas partes. Inscripciones que terminaban con escrito por el escriba fulano. Grafiti en canteras. El escriba tal supervisionó este trabajo. Estatuas de ellos mismos en posición de escribir, con papiro desenrollado sobre sus rodillas. Paleta de escritura en mano. Querían ser recordados no solo como individuos, sino en su rol, como funcionarios competentes, como hombres que importaban. Y funcionó. 3000 años después, conocemos nombres de escribas que nunca conoceríamos de otras civilizaciones antiguas. Amenhotep, hijo de Apu, arquitecto y sabio, tan venerado que fue deificado. Ptahotep, supuesto autor de uno de los textos de sabiduría más antiguos. Ani, cuyo libro de los muertos es uno de los ejemplares más hermosamente ilustrados. Pero también conocemos a gente común, a la mujer llamada Tentopet, que demandó a su hermano por no mantener a su madre, al campesino elocuente que pronunció un discurso tan impresionante sobre la justicia que fue preservado por escrito, a los trabajadores de Deir el Medina, la aldea de constructores de tumbas, cuyas cartas, diarios, documentos legales y hasta chistes sobrevivieron, porque escribían en fragmentos de cerámica, ostraca, que descartaban en montones de basura que el clima seco preservó perfectamente. O conocemos sus disputas familiares.
sus romances, sus quejas sobre vecinos ruidosos, sus oraciones pidiendo ayuda divina para problemas muy terrenales, deudas impagadas, esposas infieles, jefes injustos, son tan humanos, tan inmediatamente reconocibles, porque la naturaleza humana no cambia tanto. Hace 3000 años o ayer, la gente se preocupaba por las mismas cosas fundamentales: familia, trabajo, justicia, amor, respeto, supervivencia y legado. Siempre legado. Un texto de sabiduría egipcio aconsejaba: el hombre muere, su cuerpo se convierte en polvo, todos sus familiares perecen, pero la escritura lo hace recordar en la boca del recitador. Más útil es un libro que una casa construida, que tumbas en el occidente, mejor que una mansión establecida, que una capilla funeraria sólida. Un libro es mejor que casas y tumbas, porque mantiene vivo el nombre del escritor. Entendían algo profundo, que la memoria es más duradera que la piedra, que las palabras pueden sobrevivir cuando los monumentos se derrumban, que ser recordado es, en cierto sentido, no morir del todo, y tenían razón. Las casas que construyeron hace mucho que desaparecieron, eran de adobe, se disolvieron con las inundaciones, o se derrumbaron con el tiempo, pero las palabras que escribieron permanecen, en papiros frágiles pero legibles, en ostraca desechados pero preservados, en inscripciones talladas en piedra dura, y nosotros, milenios después, las leemos, y al leerlas por un momento, esas personas viven de nuevo, sus voces resuenan, sus preocupaciones importan, sus nombres son pronunciados: Tahotep, Tentopet, Amennact, Naunact, Panep, Kenirkopsef, nombres de personas que caminaron la tierra cuando Roma aún no existía, cuando Grecia era solo aldeas primitivas, cuando la escritura misma era nueva, pero dejaron algo detrás, no solo en tumbas grandiosas o monumentos imponentes, sino en fragmentos, en palabras, en momentos capturados, y esos fragmentos son suficientes, porque a través de ellos, tocamos el pasado, sentimos la continuidad de la experiencia humana, reconocemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, una cadena ininterrumpida de vida, de lucha, de esperanza, que se extiende desde los albores de la civilización hasta nuestro presente. Los guardianes de la memoria hicieron su trabajo, preservaron las historias, registraron los nombres, capturaron los momentos, y ahora nosotros los recordamos, les devolvemos, aunque sea brevemente, la vida que anhelaban en el más allá, no en campos de juncos eternos, no en cuerpos inmortales, sino en pensamientos, en palabras, en la atención que prestamos a sus vidas olvidadas. Es un tipo diferente de inmortalidad, pero quizás al final, es la única que importa. Amanece sobre el Nilo, el río, como ha hecho durante millones de años, fluye silencioso hacia el norte. El sol rompe el horizonte oriental, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. En las orillas, palmeras se mecen suavemente con la brisa matinal. Un garza se posa en aguas poco profundas, inmóvil, esperando. Podría ser una mañana de hace 5000 años, o de ayer, porque el Nilo no ha cambiado, o al menos, no cambió hasta hace relativamente poco. Durante milenios, el ritmo del río dictó la vida en Egipto. Cada verano, las lluvias monzónicas en las tierras altas de Etiopía alimentaban el Nilo azul, que se unía con el Nilo blanco en Jartum, y fluía hacia Egipto. Las aguas subían, inundaban los campos, depositaban limo fértil, se retiraban. Cosecha tras cosecha, generación tras generación, dinastía tras dinastía. Era predecible, confiable, sagrado. Pero en 1968, todo cambió. Se completó la presa de Asuán, una de las estructuras más grandes del siglo XX. Creó el lago Nasser, uno de los lagos artificiales más grandes del mundo. Controló completamente el flujo del Nilo. Ya no hay inundaciones. El nivel del agua es constante todo el año. Los agricultores pueden cultivar múltiples cosechas. Hay electricidad para millones. Control de inundaciones protege las ciudades. Pero también hay costos. El limo nutritivo ya no llega a los campos. Los agricultores dependen de fertilizantes químicos. El delta del Nilo está erosionándose, ya no repuesto por sedimentos frescos. La salinidad del suelo aumenta. Especies de peces han desaparecido. Las pesquerías del Mediterráneo oriental
han colapsado sin los nutrientes que el Nilo solía transportar, y los templos. Cuando el lago Nasser se llenó, inundó un vasto territorio en Nubia. Docenas de pueblos fueron reubicados, miles de sitios arqueológicos quedaron bajo el agua, para siempre perdidos. Pero algunos se salvaron. En una de las hazañas de ingeniería y cooperación internacional más notables de la historia, los templos de Abu Simbel fueron desmantelados pieza por pieza y reconstruidos en terreno más alto. Los 4 colosos de Ramsés II, cada uno de 20 metros de altura, fueron cortados en bloques y elevados 65 metros. El templo de Fila, la isla sagrada de Isis, fue similarmente reubicado. Costó millones, requirió años, pero se hizo, porque el mundo decidió que estos monumentos eran demasiado valiosos para perderlos, que pertenecían no solo a Egipto, sino a la humanidad. Y así, de manera extraña, los antiguos egipcios finalmente lograron lo que siempre quisieron: sus monumentos fueron declarados eternos, protegidos no por magia o religión, sino por consenso internacional, patrimonio de la humanidad. Hoy, los templos egipcios son visitados por millones. Turistas de todos los países caminan por los mismos pasillos que una vez solo los sacerdotes podían entrar. Fotografían las estatuas que fueron adoradas. Leen los jeroglíficos que fueron sagrados. Es profanación, quizás, pero también es respeto, es fascinación, es el reconocimiento de que esta civilización logró algo extraordinario, que merece ser recordada, estudiada, protegida. Egipto moderno tiene una relación compleja con su pasado antiguo. Por un lado, es su mayor activo. El turismo es una industria masiva. Los monumentos aparecen en la moneda, en los logotipos nacionales, en el orgullo patriótico. Por otro lado, es un pasado pagano. Para los egipcios musulmanes modernos, que son la gran mayoría de la población, los antiguos dioses son ídolos falsos. Las creencias antiguas, supersticiones, es historia fascinante, pero no es su tradición religiosa viva. Los coptos cristianos tienen una conexión más directa, son descendientes de los antiguos egipcios étnicos. Su idioma litúrgico, el copto, es la última etapa del egipcio antiguo. Algunos de sus santos fueron mártires que murieron en templos paganos convertidos en iglesias. Hay continuidad allí, aunque transformada más allá del reconocimiento. Pero todos los egipcios modernos, de cualquier fe, viven a la sombra de las pirámides. Literalmente, en algunos casos, el Gran Cairo se ha expandido tanto, que llega hasta el borde de la meseta de Giza. Puedes ver las pirámides desde ventanas de apartamentos, desde restaurantes de comida rápida, desde el tráfico caótico de las calles. Lo antiguo y lo moderno colisionan constantemente. Excavadoras desentierran tumbas olvidadas durante proyectos de construcción. Agricultores harán campos y encuentran estatuas. El metro de Cairo se construyó con arqueólogos trabajando junto a ingenieros, porque cada palada de tierra podría revelar artefactos. Y aún hay descubrimientos. Cada año, nuevas tumbas son abiertas, nuevos textos son descifrados, nuevas momias son identificadas. Hace apenas unos años, una tumba de sacerdotes fue encontrada en Saqqara, sellada desde hace 2500 años. Adentro, docenas de sarcófagos intactos, pintados brillantemente, preservados perfectamente. El antiguo Egipto no ha terminado de revelar sus secretos. Aún hay tesoros enterrados bajo la arena. Aún hay preguntas sin responder. Aún hay misterios. ¿Cómo exactamente construyeron las pirámides? Sabemos los principios generales, pero los detalles exactos siguen siendo debatidos. ¿Qué le pasó a Nefertiti? Desapareció de los registros sin explicación. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Nadie la ha encontrado. ¿Qué causó el colapso del reino antiguo, del reino medio, del nuevo reino? Hay teorías, sequías, hambrunas, invasiones, luchas políticas, pero no certezas. ¿Cuántas tumbas permanecen sin descubrir en el Valle de los Reyes? Probablemente pocas, pero quizás algunas. Y la pregunta más grande de todas, ¿cómo sería vivir allí, no como faraón o noble, sino como persona común, despertar al amanecer en una casa de adobe, hornear pan en un horno de arcilla, ir a trabajar en el campo o en un taller, regresar al atardecer, comer con tu familia?
Quizás escuchar a un narrador de historias en la plaza, observar las estrellas antes de dormir, los detalles cotidianos, los momentos no registrados, las vidas vividas sin esperar ser recordadas. Esas son las historias que más se perdieron, porque la historia preserva lo excepcional. Los reyes, las guerras, los monumentos, pero la mayoría de las vidas eran ordinarias, y en esa ordinariedad había belleza, había significado, había amor y pérdida y esperanza y miedo, había humanidad. El Nilo sigue fluyendo, ya no inunda los campos como lo hizo durante milenios. Su ciclo natural ha sido interrumpido, pero el agua aún fluye, aún da vida. Aún conecta el corazón de África con el Mediterráneo, y a lo largo de sus orillas, las piedras permanecen, las pirámides, erosionadas pero firmes, los templos, dañados pero reconocibles, los obeliscos, algunos aún en Egipto, otros llevados a Roma, París, Londres, Nueva York, son mensajeros, enviados por una civilización muerta para hablar a una que aún no había nacido cuando fueron creados, y su mensaje es simple. Existimos, construimos, soñamos, amamos, sufrimos, tratamos de vencer a la muerte. A veces fracasamos, a veces, de maneras que no esperábamos. Tuvimos éxito, recuérdanos, y lo hacemos, los recordamos, no como ellos querían, quizás, no en oraciones a sus dioses o rituales en sus templos, sino en estudio, en fascinación, en el reconocimiento de que fueron los primeros en construir en piedra. Los primeros en crear un estado unificado que duró milenios. Los primeros en desarrollar sistemas complejos de escritura, matemáticas, medicina, arquitectura. Fueron pioneros. Y nosotros, toda nuestra civilización global moderna, somos sus herederos. Aunque la línea de transmisión pasó a través de griegos y romanos, a través de árabes y europeos, a través de innumerables filtros y transformaciones. Pero la chispa original estaba allí, en el Valle del Nilo, hace 5000 años, donde el sol brillaba sobre el agua, donde el limo oscuro fertilizaba la tierra, donde los primeros humanos en decidir que podían construir algo eterno, lo intentaron, y contra todas las probabilidades, lo lograron. La noche ha caído completamente ahora. Si cierras los ojos, puedes imaginarla. La noche sobre el desierto egipcio, el cielo tan negro que las estrellas parecen lo suficientemente cercanas como para tocarlas, la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte, ese río de luz que los antiguos egipcios asociaban con el Nilo celestial, donde los dioses navegaban. El silencio es absoluto, el tipo de silencio que solo el desierto conoce, un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, tu propio latido del corazón, y en medio de ese silencio, las piedras esperan, las pirámides, oscuras contra el cielo estrellado, los templos, con sus columnas proyectando sombras largas bajo la luz de la luna, las tumbas, selladas en su oscuridad eterna, esperan, como han esperado durante milenios, testigos mudos del paso del tiempo. Hemos viajado juntos esta noche a través de 3000 años de historia, desde las primeras aldeas a orillas del Nilo, hasta la caída de Cleopatra, desde los constructores de pirámides, hasta los escribas anónimos, desde los dioses poderosos hasta las vidas humanas ordinarias. Y a lo largo de todo ese viaje, una pregunta ha persistido: ¿qué significa realmente durar? ¿Qué significa ser recordado? Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la permanencia. Construían en piedra cuando otros construían en adobe. Momificaban sus muertos cuando otros los cremaban. Grababan sus nombres en todas partes, conscientes de que mientras el nombre fuera recordado, la persona no había muerto del todo. Y tenían razón, hasta cierto punto. Sus nombres perduran. Ramsés, Hatshepsut, Tutankamón, Akenatón, Cleopatra. Miles de años después, aún los conocemos, aún hablamos de ellos, aún estudiamos sus vidas, sus decisiones, sus legados. Pero hay una ironía en todo esto, porque la manera en que son recordados no es la que imaginaron. No son adorados como dioses. Sus cuerpos no descansan en paz en sus tumbas. Sus tesoros están en museos, lejos de casa. Sus templos son atracciones turísticas, no lugares de culto. Lograron la inmortalidad, pero no la inmortalidad que buscaban. Quizás eso nos enseña algo.
Quizás nos dice que no podemos controlar cómo seremos recordados, que nuestro legado será interpretado por generaciones futuras de maneras que no podemos predecir o dirigir, que la única certeza es la incertidumbre de la memoria. Pero también nos enseña que el esfuerzo importa, que intentar crear algo duradero, aunque fracases en los términos que imaginaste, puede aún resultar en algo valioso. Las pirámides ya no son tumbas funcionales, pero son maravillas. Los jeroglíficos ya no son escritura sagrada, pero son literatura, historia, ventanas al pasado. El significado cambia, pero el significado persiste. Y quizás eso es suficiente, porque al final, todos estamos haciendo lo mismo que los antiguos egipcios. Todos estamos tratando de dejar algo detrás. Una obra, una familia, una idea, un recuerdo. Algo que diga estuve aquí, importé, mi vida significó algo. Es un impulso humano universal, atraviesa culturas, atraviesa épocas, conecta al campesino que graba su nombre en un fragmento de cerámica con el faraón que construye una pirámide. Ambos dicen lo mismo, recuérdame, y nosotros, aquí y ahora, en este momento en el vasto flujo del tiempo, estamos haciendo lo mismo. Cada palabra que escribimos, cada fotografía que tomamos, cada historia que contamos, cada niño que criamos, cada amigo al que le confiamos un recuerdo, estamos construyendo nuestras propias pirámides, más pequeñas, más frágiles, pero no menos significativas para nosotros. Durarán, probablemente no 3000 años, quizás ni siquiera 300. El mundo digital que tanto confiamos es sorprendentemente frágil. Los archivos se corrompen, los formatos se vuelven obsoletos, las plataformas desaparecen, nuestras huellas podrían desvanecerse mucho más rápido de lo que imaginamos, pero eso no las hace menos valiosas, porque el valor no está solo en la duración, está en el significado en el momento, en las conexiones que creamos, en el amor que compartimos, en la belleza que apreciamos, en la verdad que buscamos. Los antiguos egipcios nos enseñaron a soñar en grande, a creer que podíamos desafiar al tiempo, a intentar lo imposible, y aunque fracasaron en sus propios términos, en los nuestros, triunfaron espectacularmente, porque nos inspiraron, nos hicieron preguntarnos, nos hicieron soñar también, y esa inspiración, ese cuestionamiento, ese sueño, pasa de generación en generación, cambia de forma, se adapta, pero persiste. Quizás eso es lo más cercano a la inmortalidad que cualquiera de nosotros conseguirá, no la preservación de nuestro cuerpo físico, no la permanencia de nuestros monumentos, sino la transmisión de algo intangible, una idea, una emoción, una chispa de significado que enciende otras chispas. Los dioses egipcios están muertos, pero la idea de lo divino persiste. Las pirámides ya no son tumbas, pero la ambición arquitectónica persiste. Los faraones ya no gobiernan, pero la búsqueda del legado persiste. Las formas cambian, la esencia permanece, y nosotros aquí, en este momento infinitesimal entre el pasado infinito y el futuro desconocido, somos parte de esa continuidad. Somos un eslabón en una cadena que se extiende desde las primeras manos que moldearon arcilla, hasta manos aún no nacidas que tocarán tecnologías que no podemos imaginar. Pero todas esas manos, pasadas y futuras, están conectadas por el impulso compartido de crear, de significar, de persistir, de dejar huellas en el tiempo. El antiguo Egipto se ha ido, pero sus huellas permanecen, no solo en piedra y papiro, sino en nosotros, en nuestra imaginación colectiva, en nuestras aspiraciones compartidas, en nuestro deseo universal de ser recordados. Ellos caminaron la tierra, amaron y sufrieron, soñaron y fracasaron, construyeron y destruyeron, vivieron y murieron, como todos lo hacemos, como todos lo haremos, pero dejaron algo detrás, y ese algo nos alcanza a través de los milenios, nos toca, nos cambia, nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que la vida humana, por breve que sea, puede resonar a través de las edades, que el tiempo puede ser desafiado, aunque nunca vencido, que la memoria es más poderosa que la piedra, y que mientras haya alguien para recordar, nada está verdaderamente perdido. Así que recordamos a los constructores de pirámides,
y a los escribas anónimos, a los faraones poderosos y a los campesinos olvidados, a los dioses adorados y a los sueños abandonados. Los recordamos, y al recordarlos, los honramos, y al honrarlos, nos honramos a nosotros mismos, porque reconocemos que compartimos algo fundamental con ellos. Compartimos la condición humana, la conciencia de nuestra propia mortalidad, y el deseo, el anhelo profundo, de que nuestra breve existencia signifique algo, que importe, que dure. El Nilo aún fluye, las estrellas aún brillan, las piedras aún esperan, y las voces del tiempo, aunque débiles, aún se pueden escuchar, si te detienes, si escuchas, si te permites sentir la conexión que nos une a todos los que vinieron antes, a todos los que vendrán después. Estamos todos en esto juntos, este breve viaje entre dos oscuridades, este momento de conciencia en un universo inconsciente. Hagámoslo significativo, como los egipcios intentaron hacerlo significativo, con todo su poder, toda su belleza, toda su esperanza desesperada de que la muerte no fuera el final. Quizás tenían razón, quizás la muerte no es el final, no mientras alguien recuerde, no mientras las historias se cuenten, no mientras las lecciones se aprendan, no mientras haya alguien, en algún lugar bajo las mismas estrellas que ellos miraron, que se pregunte, ¿quiénes eran? ¿Qué creían? ¿Qué soñaban? Y al preguntarse, los trae de vuelta, aunque sea por un momento, aunque sea en pensamiento, los trae de vuelta a la vida. Esta noche, hemos caminado juntos por las arenas del tiempo. Hemos visitado un mundo que ya no existe, pero que aún resuena. Hemos conocido a personas que murieron hace milenios, pero cuyas vidas aún nos hablan. Espero que este viaje te haya traído calma. Espero que te haya ayudado a encontrar paz. Espero que mientras te deslizas hacia el sueño, lleves contigo algo de la serenidad del desierto, el silencio de las tumbas, la eternidad de las piedras, porque todos merecemos descanso, todos merecemos un momento de paz en medio del caos de la vida moderna, todos merecemos sentirnos conectados con algo más grande, más antiguo, más duradero. El antiguo Egipto nos ofrece esa conexión, nos recuerda que somos parte de una historia más grande, que nuestras vidas, por ordinarias que parezcan, son parte del gran tapiz de la experiencia humana. Y eso es suficiente, es más que suficiente. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Gracias por confiarme tu atención, tu tiempo, quizás tus últimos momentos de vigilia antes del sueño. Si has disfrutado de este recorrido por las huellas del pasado, te invito a regresar. Cada semana Voces del Tiempo te espera con nuevas historias, nuevas civilizaciones, nuevos viajes por los caminos que la humanidad ha recorrido. Pero por ahora, descansa, cierra los ojos, respira hondo, deja que las imágenes del antiguo Egipto se desvanezcan suavemente. El Nilo fluyendo bajo la luz de la luna, las pirámides oscuras contra el cielo estrellado, los templos silenciosos guardando sus secretos. Y mientras te deslizas hacia el sueño, recuerda, tú también estás dejando huellas en el tiempo. Tú también importas, tú también eres parte de esta historia continua de la humanidad, buscando significado, buscando belleza, buscando algo que dure más allá de nuestros breves años. Tus huellas son reales, son valiosas, son tuyas, y algún día quizás, alguien las recordará. Buenas noches, que tus sueños sean tranquilos, que tu descanso sea profundo, y que despiertes renovado, listo para dejar nuevas huellas en el tiempo. Hasta nuestro próximo viaje. Esta ha sido Voces del Tiempo.